La lluvia golpeaba furiosamente los ventanales del rascacielos en Polanco, mientras Moisés Herrera contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies como un mar de luces parpadean en la oscuridad. Era una noche de septiembre y el aire acondicionado del piso 40 contrastaba brutalmente con el calor húmedo que sabía se respiraba en las calles de abajo. A sus 35 años, Moisés había construido una reputación sólida como abogado de derechos humanos, pero esa noche algo en su interior se removía con una inquietud que no lograba comprender. ¿Otra vez perdido en tus pensamientos? La voz cálida de Esperanza Vázquez lo sacó de su ensimismamiento. La periodista se acercó con 2 tazas de café humeante, su cabello castaño ligeramente húmedo por la lluvia que la había sorprendido en el camino. Esperanza, ¿alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira? Moisés tomó la taza, pero no apartó la mirada de la ventana. Como si fueras un actor interpretando un papel que nunca elegiste. Ella se sentó en el sofá de cuero italiano que dominaba el elegante departamento, un espacio que reflejaba los gustos refinados de alguien que había crecido en la abundancia. ¿Esto tiene que ver con el caso de los menores migrantes que estás llevando? Moisés finalmente se volteó y Esperanza pudo ver en sus ojos negros una profundidad que no había notado antes, como si llevara el peso de generaciones en sus pupilas. Hoy estuve en la estación migratoria de Tapachula. Vi a niños de la edad que yo tenía cuando los Herrera me adoptaron. La conversación se vio interrumpida por el timbre del intercomunicador. La voz del portero sonó distorsionada. Señor Herrera, hay un hombre aquí abajo que dice tener información importante sobre usted. Dice que se llama Joaquín Morales y que trabajó en el río Suchiate hace 35 años. Moisés y Esperanza intercambiaron miradas cargadas de significado. Ese río marcaba la frontera entre México y Guatemala, una línea invisible que para millones de personas representaba la diferencia entre la esperanza y la desesperación. «Que suba», respondió Moisés, aunque su voz tembló ligeramente. Joaquín Morales era un hombre encorvado por el tiempo, con manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol implacable del sureste mexicano. Sus ojos, sin embargo, conservaban una claridad que contrastaba con su apariencia frágil. Cuando entró al departamento, pareció abrumado por la opulencia del lugar, tocando nerviosamente su sombrero de palma. «Señor Herrera», comenzó con un acento chiapaneco marcado. «He venido desde San Cristóbal porque vi su fotografía en el periódico. Hace 35 años yo trabajaba como pescador en el Suchiate y una madrugada de septiembre, como esta...» Su voz se quebró ligeramente. «Encontré una canasta flotando en las aguas bravas del río». El silencio que siguió fue denso como la humedad tropical. Moisés sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que era solo su mundo interior el que se tambaleaba. «Dentro de esa canasta», continuó Joaquín, «había un bebé. No podía tener más de 3 meses. Estaba envuelto en una manta bordada con hilos de colores, como las que hacen las mujeres guatemaltecas. El niño lloraba, pero no de hambre. Lloraba como si supiera que había perdido algo muy importante». Esperanza tomó la mano de Moisés instintivamente, sintiendo cómo sus dedos se tensaban. «Yo sabía que debía reportarlo a las autoridades». Joaquín sacó de su mochila de yute una fotografía descolorida y una pequeña manta. Pero en esos días, los militares estaban haciendo operativos terribles contra los refugiados guatemaltecos. Sabía que si entregaba a ese niño, terminaría en un orfanato miserable o peor. La manta que extendió sobre la mesa de centro era hermosa, a pesar del paso del tiempo. Los hilos rojos, azules y amarillos formaban patrones geométricos que parecían contar una historia ancestral. Recordé que don Esteban Herrera, el empresario, había estado buscando adoptar un niño.
Su esposa no podía tener hijos y él tenía buenos contactos con los funcionarios. Pensé que sería mejor para el bebé crecer con privilegios que terminar perdido en el sistema. Moisés tomó la manta entre sus manos temblorosas. El tejido era suave y por alguna razón que no podía explicar, su aroma le despertaba memorias que no sabía que tenía. ¿Y mis padres biológicos?, preguntó con voz ronca. Joaquín suspiró profundamente. La canasta venía del lado guatemalteco. En esos días había muchos desplazados por la guerra civil. Familias enteras huían de las masacres en el altiplano. Probablemente tus padres pensaron que ponerte en esa canasta te daría una oportunidad de vida que ellos no podían ofrecerte. La fotografía que Joaquín puso sobre la mesa mostraba a un grupo de refugiados cruzando el río. En primer plano, una mujer joven con rasgos indígenas marcados sostenía una canasta, mirando hacia la cámara con ojos llenos de desesperación y amor. ¿Crees que esta mujer...? Moisés no pudo terminar la pregunta. No lo sé con certeza, pero la tomé ese mismo día, pocas horas antes de encontrarte. Ella tenía esa misma manta, del mismo patrón. Esperanza observaba la escena con ojos de periodista, pero su corazón se conmovía por el dolor que veía en el rostro de Moisés. Este hombre que había dedicado su vida a defender los derechos de otros, descubría ahora que él mismo había sido uno de esos niños vulnerables cuyas historias defendía en los tribunales. Don Joaquín, dijo Esperanza suavemente, ¿por qué decidió venir ahora, después de tanto tiempo? El anciano se irguió con dignidad. Porque he visto las noticias, he visto cómo el señor Herrera defiende a los migrantes, cómo lucha por los niños separados de sus familias. Y pensé que tenía derecho a conocer su historia real. Moisés se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había disminuido, pero las gotas seguían dibujando caminos serpenteantes sobre el cristal, como lágrimas bajando por una mejilla invisible. Toda mi vida he sentido que no encajaba, murmuró, más para sí mismo que para los otros. Los Herrera me dieron todo, educación, oportunidades, amor incluso, pero siempre hubo algo, una desconexión, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Se volteó hacia Joaquín con una determinación nueva en su mirada. Necesito ir al Suchiate, necesito ver ese río. Señor Herrera, Joaquín se puso de pie trabajosamente. Hay algo más que debes saber. En estos últimos años han aumentado mucho las redadas en esa zona. El coronel Ramírez, que ahora está a cargo de la región, ha implementado políticas muy duras contra los migrantes. Dicen que tiene una obsesión personal contra cualquiera que ayude a los centroamericanos. El nombre del coronel Ramírez no era desconocido para Moisés. Había aparecido en varios de sus casos como el responsable de violaciones graves a los derechos humanos. Un hombre que parecía considerar la migración como una invasión personal contra su territorio. Más razón para ir, respondió Moisés con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si ese río fue mi primera frontera, tal vez sea hora de que regrese a cruzar otras. Esperanza se acercó y puso una mano en su hombro. No irás solo. Joaquín recogió sus cosas lentamente, pero antes de partir agregó, hay una mujer en Tapachula, se llama María Santibáñez. Trabaja con un grupo que ayuda a migrantes hondureños. Ella podría ayudarlos, pero tengan cuidado. El coronel Ramírez tiene informantes por todas partes. Cuando el anciano se marchó, Moisés y Esperanza se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. La lluvia había cesado completamente y a través de la ventana se podía ver cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de las calles, creando un espejo fragmentado de la vida que se desarrollaba arriba y abajo. Sabes que esto cambia todo, ¿verdad?, dijo Esperanza finalmente.
Moisés sostuvo la manta contra su pecho, sintiendo por primera vez en su vida una conexión real con algo más grande que él mismo. Sí, respondió, y creo que apenas está comenzando. Esa noche, Moisés no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando la manta guatemalteca y la fotografía de la mujer que podría haber sido su madre. En su mente, comenzó a formarse una idea que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Quizás su vida privilegiada no había sido solo un regalo, sino una preparación para algo que aún no comprendía completamente, pero que tenía que ver con ese río lejano y con las miles de personas que, como él una vez, buscaban cruzar hacia una vida mejor. Mientras el sol salía sobre Ciudad de México, Moisés Herrera tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos otros que, como él, habían sido niños del río buscando un hogar en un mundo que parecía no querer recibirlos. El mercado de Tapachula hervía bajo el sol chiapaneco como una olla de barro olvidada en el fuego. Entre los puestos de frutas tropicales y las voces que pregonaban mangos y papayas, Moisés caminaba con paso incierto, sintiendo que cada rostro que encontraba podría revelarle algo sobre su propio pasado. Esperanza lo seguía a pocos metros, su cámara discreta capturando momentos que sabía serían importantes para la historia que estaban haciendo. «Ahí está», murmuró Esperanza, señalando discretamente hacia una mujer joven que distribuía agua y galletas entre un grupo de centroamericanos que descansaban bajo la sombra precaria de una lona azul. María Santibáñez tenía el rostro moreno marcado por el sol, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Moisés reconoció inmediatamente. Era la misma llama que él había visto en los espejos cuando defendía casos imposibles. Nos interesa especialmente el trabajo que usted hace aquí. María los guió hacia una pequeña casa de concreto gris que servía como refugio temporal. El interior era espartano pero limpio, con hamacas colgadas en las esquinas y una mesa plegable donde había medicamentos básicos y artículos de higiene personal. Llegué a México hace 3 años, comenzó María, mientras preparaba agua de Jamaica en un termo de plástico. Huía de la violencia en Tegucigalpa. Mi hermano fue asesinado por pandilleros y sabía que yo era la siguiente. «Migración», susurró. «Se llevan a un grupo que llegó anoche». A través de la ventana pudieron ver varias camionetas blancas del Instituto Nacional de Migración. Los oficiales, vestidos con uniformes azul marino, estaban subiendo a un grupo de centroamericanos a los vehículos. Entre ellos, Moisés distinguió a una mujer que cargaba un bebé y el eco de su propia historia resonó en su pecho como un tambor. «No pueden llevárselos así», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. María lo detuvo con una mano firme en el brazo.
Señor Herrera, si sale ahí, solo conseguirá que lo detengan a usted también. Estos operativos están dirigidos desde arriba. ¿Desde arriba? El coronel Ramírez ha intensificado las redadas. Dice que está luchando contra la invasión silenciosa, así le llama a la migración. La voz de María se llenó de desprecio. Ese hombre ve enemigos donde solo hay familias buscando seguridad. Esperanza estaba documentando la escena a través de la ventana, su cámara capturando la desesperación en los rostros de quienes eran subidos a las camionetas. María, dijo Moisés, sin apartar la vista de la mujer con el bebé, ¿qué pasará con ellos? Los deportarán inmediatamente, sin proceso, sin oportunidad de pedir asilo. Muchos han hecho este viaje varias veces porque regresar a sus países significa muerte. María se alejó de la ventana. Y los niños sufren más. Algo se quebró en el interior de Moisés al ver cómo las camionetas se alejaban levantando nubes de polvo. Por primera vez en su vida no pudo refugiarse en la ley, en los procedimientos, en las formalidades que siempre había usado para crear distancia emocional con el sufrimiento ajeno. «Tengo que hacer algo», murmuró. «¿Cómo qué?» María lo miró con una mezcla de compasión y desafío. ¿Va a demandar al gobierno? ¿Va a escribir un amparo? Mientras usted llena papeles, más niños cruzarán ese río y más familias serán separadas. Esta noche viene un grupo grande desde Honduras. Familias con niños pequeños. Necesitan cruzar el río sin ser detectados. Se acercó más, bajando la voz. Pero necesitamos a alguien con recursos, con contactos. Alguien que pueda conseguir transporte seguro una vez que estén del lado mexicano. ¿Me está pidiendo que los ayude a cruzar ilegalmente? Le estoy pidiendo que decida quién es usted realmente. María lo miró directamente a los ojos. ¿Es el abogado privilegiado que defiende causas desde su oficina cómoda? ¿O es el niño que una vez flotó en una canasta por el Suchiate? La pregunta golpeó a Moisés como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había vivido toda su vida en penumbras. Si hago esto, dijo lentamente, si los ayudo, no hay vuelta atrás, ¿verdad?
La respuesta de Moisés al ultimátum del coronel Ramírez no tardó en llegar, pero no de la manera que nadie había esperado. En lugar de esconderse o huir, decidió hacer exactamente lo opuesto: convertir su lucha en algo imposible de ignorar. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Esperanza mientras revisaba el equipo de transmisión en vivo que habían instalado en el refugio. Una vez que empecemos la transmisión, no habrá vuelta atrás. Moisés se ajustó la camisa blanca que había elegido cuidadosamente para el momento. Ya no era el traje elegante de sus días de abogado en Polanco, sino una camisa sencilla de algodón que se había vuelto su uniforme en estas semanas transformadoras. Esperanza, he pasado toda mi vida escondido detrás de procedimientos legales y formalidades. Es hora de que la gente vea lo que realmente está pasando aquí. María terminaba de organizar a las familias que habían llegado esa mañana. 3 grupos diferentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, con un total de 42 personas, incluyendo 16 niños. Todos habían llegado al refugio siguiendo rumores de que había un lugar seguro donde podían recibir ayuda real. «Señor Herrera», dijo una mujer mayor que cargaba a su nieta de pocos años, «¿es cierto que usted también cruzó este río cuando era pequeño?» «Sí, señora. Hace 35 años, mis padres me pusieron en una canasta y me enviaron a través de estas mismas aguas». La mujer asintió con comprensión. «Entonces usted entiende por qué hacemos esto. Más de lo que imagina». A las 6 de la tarde, Esperanza activó la transmisión en vivo. La audiencia creció exponentially. Los comentarios comenzaron a fluir, palabras de apoyo, preguntas y también críticas duras de quienes veían su acción como una interferencia peligrosa. «Detrás de mí», continuó Moisés, haciendo un gesto hacia las familias que esperaban pacientemente, «están 42 personas que no han cometido ningún crimen más que buscar una vida mejor para sus hijos. En unas horas vamos a ayudarlos a cruzar el río Suchiate de manera segura». El chat explotó con comentarios. «Señor», le dijo su asistente, «¿qué hacemos? Está transmitiendo en vivo. Si intervenimos ahora, todo el mundo lo verá». Ramírez sonrió de manera predatoria. «Exactamente. Todo el mundo verá cuando arrestemos a un criminal que está violando nuestras leyes de migración en tiempo real». Pero cuando las fuerzas militares llegaron al refugio una hora después, se encontraron con algo que no habían anticipado. Había más de 300 personas formando una barrera humana alrededor del edificio. Voluntarios locales, activistas de derechos humanos, periodistas e incluso algunos turistas que habían visto la transmisión y habían decidido sumarse. «No pueden arrestar a todos», gritó una mujer mayor que se había colocado directamente frente a los soldados. «¿Van a disparar a abuelas en televisión nacional?». La tensión era palpable. Los soldados tenían órdenes claras, pero la presión de las cámaras y la multitud los hacía dudar. Desde el interior del refugio, Moisés continuaba su transmisión. Como pueden ver, el coronel Ramírez ha decidido usar la fuerza para detener un acto de humanidad básica. Esto es lo que enfrentan los migrantes todos los días, un sistema que los trata como criminales por buscar seguridad. La audiencia online había crecido a más de 50.000 espectadores simultáneos. Medios internacionales comenzaron a retransmitir el feed y hashtags relacionados empezaron a volverse tendencia global. En Ciudad de México,
Don Esteban Herrera observaba la transmisión desde su oficina con una mezcla de orgullo y terror. Una por una, las historias se sucedían. Cada testimonio era un martillazo contra los prejuicios y las generalizaciones. La audiencia online comenzó a ver rostros humanos donde antes solo veían estadísticas. A las 10 de la noche, cuando se hizo evidente que los militares no iban a actuar mientras las cámaras estuvieran rodando, Moisés tomó la decisión de proceder con el cruce nocturno. «Vamos a caminar hasta el río», anunció. «Quien quiera acompañarnos, que venga. Quien prefiera quedarse aquí, nadie lo juzgará». Para su sorpresa, más de la mitad de los voluntarios decidió seguirlos. «La primera familia puede empezar a cruzar», dijo con voz calmada. Fue Rosa, la mujer con el bebé, quien se acercó primero. Moisés la tomó de la mano y comenzó a guiarla a través de las piedras resbalosas. «No tenga miedo», le susurró. «El río nos conoce». En ese momento, justo cuando Rosa y su bebé llegaron a la mitad del cruce, sucedió algo que nadie había anticipado. Una luz intensa iluminó toda la zona. Los helicópteros militares habían activado sus reflectores. La voz del coronel Ramírez resonó a través de altavoces. La transmisión en vivo había cambiado todo. En las 48 horas siguientes al cruce nocturno, el pequeño refugio de María se había transformado en algo parecido a un campamento militar, pero dedicado a fines completamente opuestos a la guerra. Voluntarios llegaban de todo México y varios países centroamericanos. Doctores que tomaban vacaciones para ofrecer atención médica gratuita, abogados que querían replicar el modelo de Moisés en otras ciudades fronterizas, periodistas independientes que documentaban cada aspecto de lo que los medios habían comenzado a llamar el movimiento del río. «No puedo creerlo», le dijo Esperanza a Moisés mientras revisaban los mensajes que seguían llegando a través de redes sociales. «Tenemos ofertas de apoyo financiero de organizaciones en 15 países diferentes». Moisés estaba sentado en el suelo del refugio, rodeado de mapas de la región fronteriza y listas de contactos que había estado construyendo. Su transformación física era notable. Había perdido peso. Su piel estaba bronceada por el sol constante y sus ojos tenían una intensidad que no había poseído durante sus años como abogado de élite. «El dinero está bien», respondió sin levantar la vista de los mapas, «pero lo que realmente necesitamos es estructura, una red que pueda funcionar incluso si a mí me arrestan». María se acercó con una expresión preocupada. «Hablando de arrestos, tengo noticias del pueblo.
El coronel Ramírez está presionando a los comerciantes locales para que dejen de vendernos suministros. También está ofreciendo recompensas por información sobre nuestras operaciones. ¿Cuánto?, preguntó Moisés con una sonrisa irónica. 50,000 pesos por información que lleve a tu arresto. Vaya, me siento halagado, aunque esperaba que fuera un poco más. Esperanza lo miró con seriedad. Moisés, esto no es broma. Ramírez está aislándonos sistemáticamente. Si no podemos conseguir suministros básicos, entonces los conseguiremos de otra manera, la interrumpió. ¿Recuerdas lo que aprendí estudiando historia? Todas las resistencias exitosas han tenido que ser creativas. Esa misma tarde, Moisés implementó una estrategia que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. En lugar de esconderse de la presión del coronel Ramírez, decidió confrontarla directamente, pero usando métodos que el militar no había anticipado. Organizó lo que llamó Mercados de la Solidaridad en 3 pueblos diferentes alrededor de Tapachula. En lugar de depender de los comerciantes locales intimidados, creó una red alternativa donde los voluntarios intercambiaban servicios y suministros directamente con las comunidades. Los doctores voluntarios ofrecían consultas gratuitas a cambio de alimentos. Los abogados que habían llegado ayudaban con problemas legales locales a cambio de transporte. Los periodistas enseñaban alfabetización digital a cambio de hospedaje. Es brillante, admitió María mientras observaba cómo funcionaba el sistema. Estás creando una economía paralela que no puede controlar con amenazas. Pero la respuesta del coronel Ramírez no se hizo esperar. Si no podía atacar el suministro de recursos, atacaría directamente a las personas. La primera redada llegó al amanecer del 5.º día. Soldados rodearon uno de los mercados alternativos y arrestaron a 12 voluntarios, acusándolos de asociación delictuosa y actividades contra la seguridad nacional. Moisés recibió la noticia mientras ayudaba a un grupo de familias salvadoreñas a prepararse para el cruce nocturno. Su primer instinto fue salir corriendo a confrontar a los militares, pero María lo detuvo. Si va ahí, lo van a arrestar también, y entonces todo esto se termina, le dijo firmemente. Tiene que pensar como líder, no como individuo. Esas palabras resonaron en Moisés de manera profunda. Toda su vida había sido un individuo exitoso, el estudiante destacado, el abogado brillante, el hijo adoptivo perfecto. Pero ahora era algo diferente, algo más grande y más complicado. Tienes razón, admitió finalmente. Pero no podemos dejar que se lleven a nuestra gente sin responder. La respuesta que organizó fue tan inesperada como efectiva. En lugar de una confrontación directa, convocó a lo que llamó el Gran Testimonio, una transmisión en vivo de 24 horas, donde las familias migrantes, los voluntarios y los simpatizantes podían contar sus historias sin interrupción. La transmisión comenzó al mediodía, con Moisés introduciendo el concepto. El coronel Ramírez quiere que tengamos miedo de contar nuestras verdades. Quiere que creamos que somos criminales por ayudar a familias necesitadas. Pero durante las próximas 24 horas, el mundo va a escuchar directamente de las personas cuyas vidas están en juego. Lo que siguió fue una cascada de historias humanas que quebró corazones alrededor del mundo. Padres que habían caminado durante semanas para salvar a sus hijos. Madres que habían vendido todo lo que tenían para pagar el viaje hacia la esperanza. Niños que dibujaban mapas de países que nunca habían visto, pero que representaban la posibilidad de un futuro. Entre los testimonios se intercalaban llamadas de apoyo desde diferentes partes del mundo. Un grupo de madres en Barcelona había organizado una colecta. Estudiantes universitarios en Buenos Aires habían iniciado una campaña de cartas dirigidas al gobierno mexicano.
un coro de niños en Toronto cantó una canción que habían compuesto específicamente para los niños del río. Pero fue el testimonio de un hombre mayor que se identificó solo como Don Joaquín desde San Cristóbal, el que más impacto tuvo. Hace 35 años, encontré un bebé flotando en una canasta en el río Suchiate. Ese bebé era Moisés Herrera. En esa época pensé que estaba salvando a un niño. Ahora me doy cuenta de que estaba salvando a un líder que algún día salvaría a muchos otros. La audiencia de la transmisión creció exponencialmente durante la noche. Al amanecer, más de 2 millones de personas habían visto al menos parte del gran testimonio y la presión internacional sobre el gobierno mexicano había aumentado considerablemente. El coronel Ramírez, observando todo desde su oficina, se dio cuenta de que había subestimado completamente a su oponente. Este no era solo un abogado idealista jugando a ser héroe. Era alguien que entendía instintivamente cómo convertir la opresión en simpatía y la simpatía en poder. «Señor», le dijo su asistente, «hemos recibido llamadas de la Ciudad de México. Nos piden que moderemos nuestras acciones». Ramírez golpeó su escritorio con furia. «¿Moderar? ¿Saben ellos lo que significa la seguridad fronteriza? ¿Entienden que si cedemos aquí, todo el sistema de control migratorio se va a colapsar?» «Señor, con respeto, tal vez el sistema ya se está colapsando». El coronel miró a su subordinado con ojos peligrosos. «Teniente, o está conmigo o está contra mí. No hay puntos intermedios en esta guerra». Esa noche, mientras el gran testimonio continuaba, llegaron noticias que cambiarían el curso de los eventos. Don Esteban Herrera había tomado un vuelo desde Ciudad de México y estaba en camino a Tapachula. ¿Mi padre adoptivo viene para acá? Moisés no pudo ocultar su sorpresa. Según nuestros contactos en el aeropuerto, sí, confirmó Esperanza. Y aparentemente no viene solo. Hay reportes de que varios empresarios prominentes y algunos políticos lo acompañan. María se acercó con expresión pensativa. «Señor Herrera, ¿es posible que su padre esté viniendo para apoyarlo?» Moisés reflexionó sobre la pregunta. «Honestamente, no lo sé. Toda mi vida, mi padre ha valorado la estabilidad por encima de todo. Esto», hizo un gesto abarcando el refugio lleno de actividad, «es todo lo contrario a la estabilidad». La respuesta llegó pocas horas después, cuando don Esteban apareció en el refugio acompañado de 3 hombres en trajes elegantes que contrastaban dramáticamente con el ambiente informal del lugar. «Moisés», dijo don Esteban, y en su voz había una mezcla de orgullo, preocupación y algo que sonaba como disculpa. «Necesitamos hablar». El encuentro entre padre e hijo adoptivo se realizó en privado, mientras Esperanza, María y los demás voluntarios esperaban afuera con ansiedad. «Papá», comenzó Moisés, «si viniste a convencerme de que regrese a Ciudad de México». «No vine a eso», lo interrumpió don Esteban. «Vine a pedirte perdón y a ofrecerte mi apoyo». El silencio que siguió fue cargado de décadas de historia no dicha. «Durante 35 años», continuó don Esteban, «me mentí a mí mismo sobre cómo te adopté. Me dije que había sido completamente legal, completamente ético, pero viendo lo que estás haciendo ahora, viendo la persona en la que te has convertido, me doy cuenta de que tal vez el universo tenía un plan más grande del que cualquiera de nosotros entendía». Moisés sintió que algo se quebraba y se reparaba simultáneamente en su interior. «¿Me estás diciendo que mi adopción no fue legal?» «Te estoy diciendo que fue complicada. Hubo dinero que cambió de manos, documentos que se falsificaron, un joven teniente militar que decidió mirar hacia otro lado a cambio de ciertas consideraciones. El coronel Ramírez, en esa época, era solo teniente Ramírez. Ahora entiendo por qué está tan obsesionado contigo. Tú representas todos los compromisos morales que él hizo para llegar a donde está». La revelación cambiaba todo.
Moisés no era solo un activista luchando contra un sistema injusto, era el fantasma viviente de la corrupción del propio coronel Ramírez. Y los empresarios que vinieron contigo. 3 semanas después de la llegada de don Esteban, el movimiento que había comenzado como un impulso personal de Moisés se había transformado en una operación coordinada que operaba en 7 estados de México. Los refugios temporales funcionaban desde Tapachula hasta Tijuana, conectados por una red de comunicación que utilizaba aplicaciones encriptadas y códigos que cambiaban diariamente. Esperanza había documentado todo el crecimiento del movimiento y sus reportajes habían puesto la situación migratoria mexicana en el centro del debate internacional. Sus artículos se publicaban simultáneamente en medios de Estados Unidos, Europa y América Latina, creando una presión diplomática constante sobre el gobierno mexicano. «Los números son impresionantes», le dijo María a Moisés mientras revisaban los reportes semanales. «En los últimos 15 días hemos ayudado a cruzar de manera segura a más de 1,200 personas, sin una sola muerte por ahogamiento, sin una sola familia separada». Moisés estudiaba un mapa donde pequeñas banderas marcaban las ubicaciones de todos los puntos de operación. Era una visión impresionante de lo que podía lograr la coordinación entre personas comprometidas con una causa común. «Pero también estamos llamando demasiado la atención», observó. «El coronel Ramírez ha recibido refuerzos. Mis fuentes me dicen que ahora tiene 3 batallones bajo su comando, específicamente asignados para combatir lo que el gobierno está llamando redes criminales de tráfico humano». La ironía de la situación no se perdía en ninguno de ellos. Don Esteban, quien había decidido quedarse en Tapachula para apoyar las operaciones, se unió a la discusión. «He hablado con mis contactos en el gobierno federal», informó. «Hay división en las altas esferas. El presidente está bajo presión internacional para encontrar una solución humanitaria, pero los militares insisten en que ceder ahora sería percibido como debilidad». Y el coronel Ramírez. Ahí es donde la situación se complica. Don Esteban pareció incómodo. Ramírez ha estado enviando reportes a sus superiores sugiriendo que tú eres parte de una conspiración internacional para desestabilizar la seguridad nacional mexicana. Moisés no pudo evitar reírse. ¿Una conspiración internacional? Hace 2 meses yo mismo no sabía que había nacido en Guatemala. Eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso, observó Esperanza. Está construyendo una narrativa donde tú no eres solo un activista, sino una amenaza existencial al Estado mexicano. La decisión de proceder con el gran movimiento se tomó después de una votación entre todos los líderes de los refugios. El resultado fue 8-2 a favor, con la condición de que se implementaran medidas de seguridad extraordinarias. La operación se llamaría Paso de la Esperanza y estaba programada para el fin de semana siguiente. 5,000 migrantes serían trasladados desde puntos de concentración en Chiapas hacia ciudades donde tenían familiares o contactos que los recibirían. Guadalajara, León, Puebla, Querétaro y en algunos casos hasta la frontera norte. El viernes por la noche todo estaba listo. En 7 puntos diferentes de Chiapas, grupos de migrantes se preparaban para abordar los autobuses que los llevarían hacia sus nuevas vidas. El ambiente era de celebración contenida. La gente entendía que estaba participando en algo histórico. Moisés había decidido viajar en el convoy principal, que saldría de Tapachula con destino a Ciudad de México. Era tanto una decisión práctica como simbólica. Quería estar presente en caso de que surgieran problemas y también quería que el mundo viera que él asumiría los mismos riesgos que pedía a otros que asumieran. «Última oportunidad para cambiar de opinión», le dijo Esperanza mientras subía al autobús con su equipo de grabación.
¿Y perderme la mayor historia de migración en la historia moderna de México? Moisés sonrió. Ni loco. El convoy comenzó a moverse a las 3 de la madrugada del sábado. 25 autobuses salieron de Tapachula, en intervalos de 10 minutos, seguidos por vehículos de apoyo, con suministros médicos y comunicaciones. Al principio, todo pareció ir según el plan. Los primeros puntos de control militar los dejaron pasar sin problema, aparentemente confundidos por la escala y organización de la operación. Tal vez Ramírez no esperaba que fuéramos tan abiertos al respecto, comentó María, que viajaba en el mismo autobús que Moisés. Pero la tranquilidad duró solo 2 horas. Cuando el convoy llegó a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, encontraron la carretera bloqueada por vehículos militares. No era un punto de control rutinario, era una barricada completa con alambre de púas y soldados armados. El coronel Ramírez esperaba en el centro del bloqueo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Moisés Herrera. Su voz resonó a través de un megáfono. Está usted bajo arresto por organización criminal, tráfico de personas y traición a la patria. El cargo de traición a la patria era nuevo y todos entendieron inmediatamente su significado. La celda en la prisión a hacer que Moisés confesara crímenes imaginarios, pero el prisionero siempre regresaba a la conversación a los verdaderos crímenes del pasado. Eso fue hace 35 años. Yo era joven, cometí errores que salvaron mi vida, admitió Moisés, pero errores que también le dieron el poder para destruir las vidas de miles de otros niños como yo. Afuera de la prisión, el movimiento que Moisés había iniciado no se había desvanecido con su arresto. Si algo, había crecido exponencialmente. Las imágenes del éxodo interrumpido habían generado protestas en más de 20 países. El hashtag Libeten a Moisés era tendencia global, y gobiernos de Europa y América Latina habían enviado notas diplomáticas formales expresando su preocupación por la situación. Esperanza había logrado escapar del operativo militar y ahora coordinaba las operaciones desde un refugio secreto en San Cristóbal de las Casas. Sus reportajes diarios sobre la situación de los migrantes detenidos mantenían la presión internacional constante. La situación se está volviendo insostenible para el gobierno, le informó a María durante una videollamada encriptada. Mis fuentes en Ciudad de México dicen que el presidente está considerando separar a Ramírez del caso. ¿Y qué hay de las familias que fueron arrestadas?
Ahí está el problema. Ramírez las está usando como escudo. Dice que no las liberará hasta que Moisés confiese su participación en una red internacional de tráfico humano. María sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Está chantajeando con la libertad de niños inocentes? Exactamente. Y eso es lo que va a causar su caída. Don Esteban había regresado a Ciudad de México, pero no para abandonar a su hijo adoptivo. Durante una semana había estado utilizando todos sus contactos políticos y empresariales para construir una coalición que pudiera presionar efectivamente por la liberación de Moisés. General Mendoza le dijo a su viejo amigo durante una reunión privada en un restaurante discreto de Polanco: esto se está convirtiendo en un desastre de relaciones públicas para México. Esteban, entiendo tu preocupación personal, pero Ramírez está convencido de que tu hijo está involucrado en algo más grande. Es posible que haya aspectos de sus actividades que tú no conoces. Don Esteban había anticipado la pregunta. Roberto, he estado financiando las operaciones de Moisés durante las últimas 3 semanas. Sé exactamente cómo se gasta cada peso. No hay nada secreto, no hay agenda oculta. Es un hombre que encontró su propósito y está dispuesto a sacrificarse por él. ¿Y si Ramírez tiene razón sobre las conexiones internacionales? Claro que las tiene. Organizaciones humanitarias de todo el mundo están apoyando el movimiento. Pero eso no es conspiración, Roberto, es solidaridad humana. El general Mendoza guardó silencio durante varios minutos, procesando la información. Esteban, voy a ser muy claro contigo. Si Moisés sale de esta situación, va a tener que moderar sus actividades. No puede seguir desafiando abiertamente la política migratoria del gobierno. ¿Y si no acepta moderarse? Entonces, Ramírez va a tener las manos libres para hacer lo que considere necesario. El 7º día del encarcelamiento de Moisés, la situación alcanzó su punto de crisis. Una investigación periodística internacional había revelado detalles específicos sobre la corrupción histórica del coronel Ramírez, incluyendo documentos bancarios que mostraban pagos irregulares durante su época como teniente en la frontera. Ramírez entró a la celda de Moisés esa mañana con una expresión que el prisionero no había visto antes. Pánico mezclado con determinación desesperada. Sus amigos periodistas han estado 2 semanas después de su liberación. Moisés se encontraba en una situación que nunca había imaginado. Sentado en una oficina gubernamental en Ciudad de México, diseñando política migratoria oficial junto con funcionarios del más alto nivel. El programa Suchiate, como había sido denominado oficialmente, era un experimento sin precedentes en América Latina. Permitiría el ingreso legal y ordenado de familias migrantes centroamericanas, proporcionándoles estatus temporal mientras se procesaban sus solicitudes de asilo o residencia. Los números iniciales son prometedores, le informó la secretaria de Gobernación durante una reunión en Los Pinos. Hemos procesado a 1,200 familias en 2 semanas, sin incidentes de seguridad y con una tasa de integración del 85%. Moisés revisaba los reportes con satisfacción, pero también con una inquietud que no podía definir completamente. Había logrado más de lo que había soñado cuando comenzó este viaje, pero algo le decía que la historia aún no había llegado a su conclusión. Esperanza, quien ahora dividía su tiempo entre documentar el programa piloto e investigar las consecuencias del escándalo Ramírez, notó su inquietud durante el vuelo de regreso a Tapachula. ¿Qué te preocupa?, le preguntó. Has conseguido exactamente lo que querías, un sistema humanitario que funciona dentro del marco legal. Es demasiado fácil, respondió Moisés, mirando por la ventanilla del avión hacia las montañas de Chiapas que se extendían abajo. 35 años de corrupción y abuso no se resuelven con un programa piloto de 1 mes.
Sus instintos resultaron ser correctos. Esa misma tarde, mientras revisaba solicitudes de asilo en el centro de procesamiento que habían establecido en Tapachula, María llegó corriendo con una expresión de pánico en el rostro. «Moisés, necesitas ver esto inmediatamente». Lo llevó hasta una computadora donde había abierto varios archivos de documentos escaneados. «Una fuente anónima me envió esto hace una hora», explicó María. «Son archivos militares de los años 80 y 90. Moisés comenzó a leer y con cada párrafo su rostro se ponía más pálido. Los documentos revelaban algo que ninguno de ellos había anticipado. El ex coronel Ramírez no había sido simplemente un oficial corrupto que aceptaba sobornos ocasionales. Había sido parte de una red sistemática que secuestraba niños refugiados guatemaltecos y los vendía a familias mexicanas adineradas que no podían adoptar por medios legales. «Dios mío», murmuró Moisés, «no fui adoptado, fui comprado». Pero eso no era todo. Los archivos incluían una lista de más de 200 niños que habían sido procesados a través de esta red durante la década de 1980. Muchos de los nombres estaban acompañados por fotografías, direcciones de las familias compradoras y cantidades de dinero intercambiadas. «Moisés», dijo María suavemente, «hay algo más que tienes que ver». En la última página del archivo había una fotografía que hizo que el corazón de Moisés se detuviera completamente. Era una mujer joven guatemalteca sosteniendo 2 bebés, gemelos idénticos. «Según el archivo», continuó María con voz temblorosa, «tus padres biológicos tuvieron gemelos. Tú fuiste el que adoptaron los Herrera, pero había otro bebé. ¿Dónde está mi hermano?». Las palabras salieron de la boca de Moisés como un susurro áspero. María señaló hacia otro documento en el archivo. «Fue adoptado por una familia llamada Vázquez en Guadalajara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza, que había estado documentando la conversación, dejó de grabar completamente. «¿Vázquez?», preguntó Moisés lentamente. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Moisés, mi apellido es Vázquez. Nací en Guadalajara. Fui adoptada cuando era bebé». Los 3 se miraron en silencio absoluto, procesando las implicaciones de lo que acababan de descubrir. «Necesitamos hacer pruebas de ADN», dijo finalmente María. «Pero las probabilidades...». «¿Las probabilidades de qué?». Esperanza se había puesto de pie, caminando en círculos pequeños. «Las probabilidades de que 2 hermanos gemelos, adoptados ilegalmente, se hayan encontrado 35 años después, trabajando en la misma causa». Moisés se acercó lentamente a Esperanza. Por primera vez desde que se conocían, realmente la miró. No como compañera de trabajo, no como aliada en la causa, sino como alguien que podría compartir su sangre. «Tus ojos», murmuró. «Siempre pensé que había algo familiar en tus ojos». Esperanza tocó su propio rostro instintivamente. «Y yo siempre sentí que te conocía de alguna manera que no podía explicar». La revelación los paralizó durante horas. Era María quien finalmente los sacó de su shock. «Escuchen», les dijo con voz firme, «esto cambia muchas cosas, pero no cambia lo fundamental. Hay 5,000 familias esperando que el programa piloto tenga éxito. Hay miles de niños cuyas vidas dependen de que ustedes mantengan la concentración». Tenía razón, pero la revelación había abierto heridas que ninguno de ellos sabía que tenía. No solo habían perdido a sus padres biológicos, se habían perdido el uno al otro durante décadas. Esa noche, Moisés y Esperanza caminaron hasta el río Suchiate. Las aguas corrían tranquilas bajo la luz de la luna, muy diferentes de las aguas turbulentas que habían separado a 2 bebés gemelos hacía tanto tiempo. «¿Crees que nuestros padres sabían que nos estaban separando?», preguntó Esperanza.
No lo sé, respondió Moisés. Tal vez pensaron que era la única manera de que al menos uno de nosotros tuviera una oportunidad. O tal vez alguien los engañó. Tal vez pensaron que íbamos a la misma familia. Se sentaron en silencio en la orilla del río. Dos hermanos que habían pasado décadas buscando algo que nunca supieron que habían perdido. Esperanza, dijo Moisés finalmente. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? Durante las últimas semanas he estado enamorándome de ti. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que el universo tenía un sentido del humor muy cruel. Lo sé, susurró. Yo también. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubieran compartido antes. Estaba lleno de una tristeza que era tanto personal como cósmica. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esperanza. Ahora, respondió Moisés, descubrimos toda la verdad y nos aseguramos de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Al día siguiente, los resultados de las pruebas de ADN confirmaron lo que ambos ya sabían en sus corazones. Moisés y Esperanza eran hermanos gemelos, separados por una red criminal que había destrozado familias durante décadas. Pero la revelación también les dio algo que no habían tenido antes, un propósito aún más profundo. No solo estaban luchando por los derechos de los migrantes, estaban luchando por la justicia para todos los niños que habían sido robados de sus familias. El programa piloto es solo el comienzo, le dijo Moisés a María esa noche. Vamos a encontrar a todos los otros niños de esa lista. Vamos a reunir a todas las familias que fueron destruidas por esa red. Y el ex coronel Ramírez va a pagar por cada vida que destruyó. Pero más importante, vamos a construir un sistema que haga imposible que algo así vuelva a pasar. La revelación había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Moisés y Esperanza finalmente entendían por qué habían sentido una conexión tan profunda desde el primer momento que se encontraron. No era amor romántico, era el reconocimiento del alma de una mitad perdida que finalmente había regresado a casa. El niño del río había encontrado a su hermana del río, y juntos estaban destinados a cambiar el mundo. La noticia de que Moisés y Esperanza eran hermanos gemelos se extendió como fuego por la comunidad internacional de derechos humanos. Su historia personal se había vuelto un símbolo poderoso de cómo la injusticia sistémica podía separar familias, pero también de cómo el destino podía reunirlas para cumplir un propósito más grande. 3 meses después de la revelación, el programa Suchiate había evolucionado de experimento piloto a modelo internacional. Delegaciones de países europeos, organizaciones de la ONU y gobiernos centroamericanos llegaban semanalmente a Tapachula para estudiar cómo se podía replicar el sistema en otras fronteras conflictivas del mundo. Los números hablan por sí mismos, le explicaba Moisés a una delegación de la Unión Europea durante una visita al centro de procesamiento. En 6 meses hemos procesado legalmente a más de 10.000 migrantes, con una tasa de criminalidad menor al 1% y una tasa de integración económica del 92%. Esperanza documentaba todo desde una perspectiva diferente ahora. Ya no era solo una periodista observando una historia, era parte integral de la narrativa. Sus reportajes habían ganado premios internacionales, pero más importante, habían ayudado a cambiar la conversación global sobre migración. La historia personal de los gemelos del Suchiate, había escrito en su último artículo para The Guardian, demuestra que la migración no es solo un fenómeno político o económico. Es fundamentalmente una historia humana sobre familias que se aman lo suficiente para arriesgarlo todo por un futuro mejor. Pero el éxito del programa había creado también nuevos desafíos. El número de familias que llegaban a la frontera había aumentado exponencialmente y no todas las historias tenían finales felices.
Necesitamos expandir las operaciones, le dijo María a Moisés durante una reunión de planificación. Tenemos listas de espera de 3 meses y cada día que las familias esperan es un día más de peligro. Moisés estudiaba mapas de Centroamérica donde pequeñas banderas rojas marcaban áreas de violencia extrema. El problema no es solo la capacidad de procesamiento, es que las condiciones en los países de origen están empeorando. Tenía razón. Los reportes indicaban que la violencia de pandillas en Honduras había aumentado 40% en el último año. En Guatemala, sequías severas habían destruido cosechas enteras, forzando a familias campesinas a emigrar o morir de hambre. En El Salvador, la situación política se había vuelto tan inestable que incluso profesionales de clase media estaban huyendo del país. Tal vez, sugirió Esperanza durante una de sus conversaciones nocturnas junto al río, es hora de llevar el programa al siguiente nivel. ¿Qué tienes en mente? En lugar de esperar a que las familias lleguen hasta aquí, ¿por qué no establecemos centros de procesamiento en sus países de origen? Permitir que soliciten estatus migratorio sin tener que hacer el viaje peligroso. La idea era revolucionaria, pero también lógica. Si podían demostrar que el procesamiento humanitario funcionaba en México, ¿por qué no llevarlo directamente a las fuentes del problema? Sería como establecer embajadas especializadas en migración humanitaria, reflexionó Moisés, pero necesitaríamos apoyo gubernamental de los 5 países involucrados. Ya lo tenemos, sonrió Esperanza. He estado trabajando discretamente con contactos diplomáticos. 3 presidentes centroamericanos están interesados en el modelo. La propuesta formal se presentó durante una cumbre regional que se realizó en Cancún 6 meses después. Moisés, ahora reconocido internacionalmente como el arquitecto del modelo humanitario más exitoso del hemisferio, dirigía una delegación que incluía a María, Don Esteban y representantes de organizaciones internacionales. Lo que proponemos, explicó Moisés ante la Asamblea de Presidentes y Cancilleres, es la creación de una red de centros de esperanza, instalaciones que permitan a las familias solicitar protección internacional sin tener que abandonar sus países de manera irregular. El presidente de Honduras fue el primero en expresar interés. Señor Herrera, si esto puede reducir la presión migratoria irregular, tenemos que considerarlo seriamente. No se trata de reducir la migración, clarificó Moisés. Se trata de hacerla segura, legal y digna. La negociación tomó 3 días, pero al final se firmó el Acuerdo de Cancún, un tratado multinacional que establecía la primera red de procesamiento migratorio humanitario en América Latina. 6 meses después, el primer centro de Esperanza abrió sus puertas en Tegucigalpa. Esperanza estaba allí para documentar el momento histórico cuando la primera familia recibió aprobación para migración legal a México sin tener que cruzar ríos peligrosos o desiertos mortales. ¿Cómo se siente?, le preguntó a Rosa, la misma mujer que había cruzado el Suchiate con su bebé durante aquella transmisión en vivo que había cambiado todo. Como si estuviera despertando de una pesadilla, respondió Rosa, ahora con una niña de 2 años que corría felizmente por el centro. Mi hija va a crecer sabiendo que tiene derechos, no que es una criminal por existir. Esa noche, Moisés recibió una llamada que había estado esperando durante meses. ¿Señor Herrera? La voz del otro lado del teléfono era de una mujer mayor, con acento guatemalteco. Mi nombre es Carmen Morales. Creo que soy su madre. El silencio que siguió fue cargado de 35 años de separación. He estado siguiendo las noticias sobre usted y su hermana, continuó la mujer. Cuando vi las fotografías de cuando eran bebés, supe que eran mis niños,
Moisés sintió que las piernas le flaqueaban. Esperanza, que estaba en la habitación, notó su expresión y se acercó inmediatamente. ¿Dónde ha estado todos estos años?, logró preguntar Moisés. Buscándolos. Nunca dejé de buscarlos. Cuando los puse en esas canastas, pensé que iba a morir esa noche. Los soldados habían matado a su padre, habían quemado nuestro pueblo. Pensé que si al menos ustedes sobrevivían. La conversación duró 3 horas. Carmen les contó sobre la masacre que había destruido su comunidad, sobre los años que había pasado en campos de refugiados, sobre cómo había emigrado a los Estados Unidos y había trabajado durante décadas como empleada doméstica, ahorrando cada peso para contratar investigadores privados que los buscaran. Nunca me casé de nuevo, les dijo. ¿Cómo podía cuando no sabía si mis bebés estaban vivos o muertos? El reencuentro se organizó para la semana siguiente, en el mismo lugar donde todo había comenzado, la orilla del río Suchiate. Pero sus ojos eran idénticos a los de sus hijos, negros, profundos y llenos de una fuerza que había sobrevivido a la pérdida más grande que puede experimentar una madre. «Mis niños», susurró cuando los vio acercarse, «mis hermosos niños». El abrazo que siguió fue presenciado por cámaras de todo el mundo, pero ninguna imagen podía capturar completamente la magnitud emocional del momento. Una madre que había perdido todo recuperaba a sus hijos. 2 hermanos que habían buscado su identidad toda la vida finalmente entendían de dónde venían. Moisés, Esperanza, les dijo Carmen cuando finalmente se separaron. Ustedes han hecho algo que yo nunca pude imaginar. Han convertido nuestro dolor en esperanza para miles de familias. Lo aprendimos de usted, respondió Moisés. Usted nos enseñó que el amor es más fuerte que cualquier río, cualquier frontera, cualquier sistema que trate de separar familias. Esa noche, los 3 se sentaron junto al río que había definido sus destinos. Carmen les contó historias de su infancia en Guatemala, de su esposo que había muerto defendiendo su comunidad, de los sueños que había tenido durante décadas sobre el reencuentro con sus hijos. ¿Saben lo que más me enorgullece?, les preguntó mientras observaban las aguas tranquilas del Suchiate. ¿Qué?, preguntaron Moisés y Esperanza al unísono. Que eligieron ayudar a otras familias como la nuestra. Podrían haber usado sus privilegios para vivir vidas cómodas y olvidarse del sufrimiento de otros, pero eligieron recordar de dónde vienen. El cruce más importante de sus vidas no había sido físico, había sido emocional, espiritual y familiar. Y su historia había inspirado un movimiento que estaba cambiando la manera en que el mundo entendía la migración, no como una invasión que había que detener, sino como un río humano que había que canalizar con sabiduría, compasión y dignidad. 5 años después del reencuentro familiar junto al río Suchiate, Moisés se encontraba en el podio de las Naciones Unidas en Nueva York, dirigiéndose a la Asamblea General. A sus 40 años, su cabello comenzaba a mostrar hebras grises, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había desarrollado durante aquellas primeras noches, ayudando a familias a cruzar el río. Honorables delegados, comenzó su discurso. Hace 5 años era un abogado privilegiado que vivía desconectado de sus verdaderos orígenes. Hoy estoy aquí representando un modelo que ha cambiado fundamentalmente la manera en que abordamos la migración global. En la galería de observadores, Esperanza documentaba el momento histórico. Su hermano estaba presentando oficialmente el Protocolo Suchiate para su adopción como estándar internacional para el manejo humanitario de flujos migratorios. Los números son irrefutables, continuó Moisés. En 5 años, la red de centros de Esperanza ha procesado legalmente
a más de 200.000 familias migrantes. La tasa de criminalidad en estas poblaciones es del 0.3%, menor que el promedio nacional de cualquier país receptor. La tasa de integración económica supera el 95% y el 78% de las familias procesadas han alcanzado autosuficiencia económica en menos de 2 años. Los aplausos resonaron por todo el recinto. Delegados de más de 100 países habían venido específicamente para escuchar la presentación del modelo mexicano. Pero más importante que las estadísticas, agregó Moisés, es el cambio fundamental en la narrativa. Hemos demostrado que la migración no es una amenaza que hay que combatir, sino una realidad humana que se puede gestionar con dignidad y beneficio mutuo para todas las partes involucradas. En Tapachula, María coordinaba la transmisión en vivo del discurso para las comunidades que habían sido parte del movimiento desde sus inicios. El refugio original se había convertido en el Campus Suchiate, un centro de entrenamiento internacional donde funcionarios de gobiernos de todo el mundo venían a aprender el modelo. ¿Puedes creer que todo esto comenzó con un anciano tocando la puerta de Moisés en su departamento de Polanco? Le comentó a don Esteban, quien a los 70 años se había convertido en el administrador financiero principal de la red internacional. No, respondió don Esteban con una sonrisa. Creo que todo comenzó hace 35 años, cuando una madre guatemalteca tuvo el valor de poner a sus bebés en canastas y enviarlos a través de un río, confiando en que el mundo sería lo suficientemente bueno como para cuidarlos. Carmen Morales, ahora de 73 años, vivía en una casa cómoda en San Cristóbal de las Casas, rodeada de fotografías de los miles de niños que habían sido reunidos con sus familias a través de los programas que sus hijos habían creado. Se había convertido en la abuela simbólica del movimiento y su historia se contaba en escuelas de todo el mundo como ejemplo de cómo el amor maternal puede cambiar la historia. Abuela Carmen, le preguntó una periodista durante una entrevista reciente, ¿imaginó alguna vez que sus hijos se convertirían en líderes internacionales? Niña, respondió Carmen con la sabiduría de quien ha vivido mucho, cuando pones a tus hijos en manos del río, no puedes controlar a dónde los llevará la corriente. Solo puedes confiar en que el río los llevará donde necesitan estar. En Nueva York, Moisés concluyó su presentación con palabras que resonarían en la historia de las Naciones Unidas. El río Suchiate me enseñó que las fronteras no son muros que separan a los pueblos, sino puentes que los conectan. Cuando tratamos la migración como un problema de seguridad, creamos conflictos. Cuando la tratamos como una oportunidad humana, creamos esperanza. Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde sabía que Esperanza estaba documentando el momento. Mi hermana y yo fuimos separados por un sistema que veía niños refugiados como amenazas. Hoy, trabajamos juntos en un sistema que ve a las familias migrantes como una oportunidad para construir un mundo mejor. Esa es la diferencia entre el miedo y la esperanza. Esa es la diferencia entre muros y puentes. Los aplausos duraron 5 minutos completos. Al final de la sesión, 127 países votaron a favor de adoptar el Protocolo Suchiate como marco de referencia para políticas migratorias humanitarias. 3 días después, Moisés y Esperanza estaban de regreso en Tapachula, participando en la graduación de la primera generación de coordinadores internacionales de migración humanitaria, jóvenes de 30 países diferentes que habían sido entrenados para establecer redes similares en sus propias regiones. «Es increíble», le comentó Esperanza a su hermano mientras observaban la ceremonia. De 120 graduados, 40 son hijos de migrantes que fueron procesados a través de nuestros centros. «El círculo se completa», respondió Moisés.
Los niños que salvamos se convierten en los adultos que salvan a otros niños. Esa noche, como habían hecho cada año desde su reencuentro, Moisés, Esperanza y Carmen caminaron hasta la orilla del río Suchiate. Las aguas corrían tranquilas, bajo la luz de la luna, pero ahora había un puente peatonal iluminado que cruzaba desde México hacia Guatemala. El Puente de la Esperanza, financiado con donaciones internacionales y administrado conjuntamente por ambos países. ¿Saben qué es lo que más me emociona?, les preguntó Carmen mientras observaban familias cruzando el puente de manera legal y segura. ¿Qué, mamá?, preguntaron sus hijos, aún disfrutando la novedad de poder usar esa palabra después de décadas de separación. Que ya no hay niños flotando en canastas por este río. Ahora las familias cruzan caminando, con dignidad, hacia un futuro que pueden construir con sus propias el libertador de migrantes.